Buenos días, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte, secundaria A2. El día de hoy vamos a seguir trabajando lo que nos concierne al tema de la Constitución Política del Perú. Ya en clases anteriores habíamos visto acerca de la evolución histórica, ¿verdad? Habíamos visto también sobre los tipos de constituciones que hay a nivel nacional e internacional. El día de hoy vamos a ver el tema que nos compete a la estructura de la Constitución Política del Perú del año de 1993. Pero para eso vamos a hacer un recordar breve. Tenemos aquí un esquema. Dice, la Constitución Política del Perú es la norma jurídica de mayor jerarquía del sistema normativo del país, en la cual contienen los derechos fundamentales de la persona, la parte dogmática, y la estructura del Estado peruano, que es la parte orgánica. Esta constitución, a lo largo de todos los años y del proceso de evolución histórica, han sido 12, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. ¿Verdad? Aquí podemos observar en la parte derecha el contenido de la constitución, la parte dogmática y la parte orgánica. En la nube roja observamos que es conocida como la Carta Magna o Ley de Leyes. Entramos a nuestro tema. Estructura de la Constitución Política del año de 1993. Les cuento un antecedente o un hecho. A partir del año de 1990, en el 91 y en el 92, cada vez el terrorismo se iba apropiando más de la ciudadanía y del gobierno. Cada vez había más muertes, la gente gritaba en desesperación, los pueblos indígenas de la parte de la sierra, mucha gente había sido asesinada simplemente por este movimiento terrorista, al cual condenamos totalmente. Lamentablemente la gente no se podía defender y se encontraba en una situación de lucha, por tanto, del gobierno de Alberto Fujimori y por parte de los movimientos terroristas. Fue una lucha que dejó miles de muertes, personas, estudiantes, mujeres que no tenían nada que ver en esta lucha. Y simplemente el terrorismo fue uno de los elementos más terribles que ha dejado a lo largo de nuestra historia. Entonces, en el año de 1992, sobre todo el 5 de abril, ¿recuerdan ustedes qué sucedió? El golpe de Estado. Fujimori quería seguir gobernando, pero quería gobernar como él quería, valga el término. Tenía una posición dictatorial. Según él, decía que los congresistas no lo dejaban trabajar, cuestionaban su labor y no permitían elaborar nuevas leyes o decretos. Lamentablemente, toma el poder y todos o la gran mayoría de esos congresistas tuvieron que luchar en contra de ese gobierno, que tenía una mayoría parlamentaria. Por eso se dice, este 5 de abril de 1992, en la cual se disolvió el Parlamento Nacional y se instaló el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, con la finalidad de legitimar y legalizar tal régimen. Se elige en noviembre de 1992 con 80 congresistas. Su finalidad fue elaborar y aprobar el texto de una nueva constitución política, asimismo ejercer la función legislativa. Esta constitución, su proceso de elaboración y ratificación fue el siguiente. El referéndum, que es una convocatoria, es una pregunta al pueblo acerca de qué opinan si se cambiase la constitución o no, se dio el 31 de octubre de 1993. Se promulgó el 29 de diciembre de 1993. Quiere decir que ese día se da a conocer que ya se había determinado esta constitución y entra en vigencia a partir del 31 de diciembre del mismo año, o sea, desde 1993, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la estructura de la Constitución Política del Perú. Aquí tenemos un esquema para ver cómo vamos a desarrollar. Vamos a ver el preámbulo, vamos a ver el cuerpo textual y vamos a explicar la parte dogmática, ¿verdad? Comencemos entonces, estudiantes, con esta nueva aventura virtual para conocer acerca de nuestra estructura de la Constitución Política del Perú. Ahora,
El preámbulo, ¿qué nos dice el preámbulo? Es la parte introductoria que contiene los principios que sustentan la Carta Magna o Ley de Leyes. Estamos hablando de la Constitución Política del Perú. Quiere decir que en esta parte se van a dar a conocer todas las luchas, los procesos, todos los acontecimientos que se dieron para la creación de esta Constitución. Esta Constitución, valga el término redundante, quiere decir de que para que pueda entrar en vigencia había sido necesaria la aprobación de más de 80 congresistas que apoyaron a estas medidas para la elaboración de esta Constitución Política del Perú. La segunda es el cuerpo textual o parte orgánica. Aquí se incluyen todas las normas relativas a los órganos fundamentales que forman la estructura del Estado, sus funciones y el ejercicio de estas. Aquí se mencionan los poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Sistema Electoral, Jurado Nacional de Elecciones y Organismo Nacional de Procesos Electorales, las regiones, las municipalidades y el Tribunal Constitucional. Quiere decir que en esa parte se va a hablar acerca de las funciones que tienen cada uno de estos fundamentos que forman parte de la Constitución Política del Perú, tanto las funciones de las municipalidades, como ya les mencionaba, del Consejo Nacional de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo, todo ello, ¿verdad? Y tenemos ahora la parte número 3, que es, valga el término redundante, parte dogmática. ¿Qué nos dice? Está conformada por todas las declaraciones de derechos nacidos de la tradición científica. Recibe el nombre de dogmática porque obedece a la idea de que los derechos son naturales, ¿sí?, previos y superiores al Estado y con validez universal. Aquí se hace mención a la forma de gobierno, los símbolos, las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, y el objeto de gobierno que puede ser liberal, confesional o social. Mayormente esta parte dogmática obedece a que los derechos sean de manera natural. Quiere decir de que desde que una persona nace, o sea, a partir de la concepción, donde es la unión del óvulo y el espermatozoide, a partir de la concepción y que ya se haya dado ese proceso, tiene derechos fundamentales. Por eso en el Perú no hay el derecho a aborto, porque va contra la persona, porque va contra su integridad, contra un ser que no tiene la culpa, que ya a partir de la Constitución Política del Perú y a partir de la concepción ya consideran como un sujeto de derechos naturales, y sobre todo la importancia que debe de tener en base a la formación de esos derechos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos nosotros acerca de las reformas constitucionales, decimos que la Constitución es modificable, porque si bien es cierto, la Constitución sí se puede modificar, podemos cambiar algunos artículos de la Constitución. Esto es, o se da siempre y cuando de los 130 tengamos la mitad más 1. A partir de ello podemos modificar artículos que quizás no contribuyen de una forma muy práctica a lo que es la importancia del ser humano. Hasta el día de hoy siempre desde el año de 1995 hacia adelante, o sea, la actualidad, siempre se ha querido modificar la Constitución. Lamentablemente no se ha podido porque siempre la mayoría parlamentaria han sido fujimoristas y ellos no quieren cambiar la Constitución porque ya lo habían elaborado. Por lo tanto, esa Constitución sigue vigente, pero sí se puede modificar. También se dice que hay un referéndum. ¿Por qué? Nosotros podemos preguntar al pueblo si quieren cambiar algunos artículos de la Constitución. Si la mayoría o el gran porcentaje de la población dice que sí, se puede hacer. Pero solamente son opiniones, porque a las finales el que puede cambiar o los que pueden cambiar son los congresistas, ¿verdad? Y esta Constitución o estas nuevas reformas constitucionales o nuevos artículos son aprobadas netamente por el Congreso de la República. Tienen iniciativa para reformar la Constitución el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. Los congresistas, un número de ciudadanos equivalentes a 0.3% de la población electoral, ¿verdad? ¿Sí? La Constitución vigente en su artículo 206 establece el procedimiento de la reforma constitucional. Está establecido en esa Constitución Política del Perú, la que estamos trabajando, la de 1993, está todo lo que dirige al Perú. Están las funciones de los congresistas, de lo que tiene que hacer el presidente, lo que gana el presidente, están los derechos, están los deberes, están las garantías constitucionales,
están las funciones de las municipalidades, están todo lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Todo nos dirigimos en base a esa constitución política. Por eso hay artículos de la constitución que yo también, por ejemplo, difiero, porque no tienen mucha importancia. Y hay artículos en los cuales se tiene que implementar más información. Por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional, debe haber un control, una fiscalización, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas de la Constitución que se quieren cambiar. ¿Es factible? Sí, teniendo la mayoría parlamentaria. Ahora, tenemos un cuadro aquí, por ejemplo, de cómo está distribuido la Constitución Política del Perú de 1993, que recalco nuevamente es la actual. Por ejemplo, en el título número 1 tenemos de la persona y la sociedad, que consta de 4 capítulos y de 42 artículos. Luego tenemos el segundo título, el Estado y la Nación, que consta de 2 capítulos y de los artículos desde el número 43 hasta el 57. Luego tenemos del régimen económico, que consta de 6, ¿verdad? 6 capítulos desde la 58 hasta el artículo 89. Luego tenemos la estructura del Estado, que consta de 14 capítulos desde los 90 hasta los 199 artículos. Las garantías constitucionales, que son desde los 200 hasta el 205 artículo, y las reformas de la Constitución, que son 200, es prácticamente ya el último artículo, ¿verdad? El 206. Por eso se dice que la Constitución tiene una cantidad de 206 artículos y tienen sus disposiciones finales y transitorias, ¿verdad? Entonces siempre es importante recordar esta Constitución porque es la que maneja todo el Estado peruano. Y como ya les mencionaba en un inicio, por ejemplo, en base a ello se trabaja todo acerca de la importancia en la sociedad. Por ejemplo, ahí está establecido cuando a un presidente de la República se le puede quitar el cargo, cuando el presidente de la República puede, por ejemplo, terminar o eliminar el Congreso de la República, con lo que pasó, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Martín Vizcarra, por ejemplo, anuló, sacó a los congresistas porque no estaban cumpliendo con su labor, pero no los puede sacar por sacar, sino que tiene que obedecer a su constitución político? Y hay artículos, examinen el artículo 134, examinen el artículo 135, el 136, el 137, y poco a poco se van a ir dando cuenta de las funciones de los presidentes, las funciones de los congresistas. Por ejemplo, el primer ministro, por ejemplo, tiene la función, o conocido como el presidente del Consejo de Ministros, puede ir las veces que quiera al Congreso sin pedir alguna reunión, puede entrar porque la Constitución lo faculta a él, que puede ir las veces que desee, ¿verdad? Ahora, estamos entonces así terminando el tema de cómo está constituida o cómo está formada nuestra Constitución Política del Perú del año de 1993. Solamente un dato adicional: el nuevo Congreso que se ha instalado, uno de sus criterios, porque solamente van a tener un año aproximadamente de gobierno, querían cambiar la Constitución Política del Perú, querían modificar algunos artículos. Pero ¿qué ha sucedido con esta situación de la pandemia? Lamentablemente ya no han podido cambiar la Constitución del Perú. Espero que la clase haya quedado entendido. Nos vemos hasta otra próxima oportunidad. Cuídense.